Hoy vamos a trabajar con el libro de Números, pero antes, con franqueza, ¿cuántos han leído Números aquí? Sí, Yo le pasé por encima. Porque... Qué bueno. Qué bueno. Dos veces. Porque yo conozco gente que le pasan por encima al Levítico y a Números. No, yo le pasé Levítico leyéndolo, pero no me paro a entenderlo. Porque... Sí. ¿Sabía usted que la descripción del título del libro de Números en hebreos significa en el desierto? En el desierto. Bet Midbar es el nombre hebreo de Números. Bet Midbar, y significa en el desierto. Claro, los 70 hicieron una traducción, la traducción de los 70, del hebreo al griego, y entonces cuando se cambió del hebreo al griego, entonces a Números, en lugar de llamarle en el desierto, que es el título correcto, ¿no? Le llamaron aritmoi de aritmética en griego, ¿no? Y aritmoi significa entonces números. La razón por la que se le llama aritmoi es porque el libro de Números contiene un elemento comparativo de censos, y como resultado de ello pues se trata mucho del aspecto numerológico, ¿no? De cantidades, cuánta cantidad de gente estuvo en la primera generación, qué cantidad de gente estaba en la segunda generación, cuánta gente había en el ejército en la primera incursión en Cádiz, cuánta gente había en la segunda incursión. Desde luego, mucha gente encuentra el libro de Números un libro bastante árido, porque a fin de cuentas hay como una falta de unidad literaria. O sea, leer Números no es leer un libro de capítulos donde los eventos están cronológicamente, ¿verdad?, ubicados. En Números hay unas cosas que saltan a otras, luego otras saltan y se van entremezclando. Se hace referencia a eventos que sucedieron y están demarcados en el Levítico o están demarcados históricamente en el Éxodo, pero acá en Números simplemente se mencionan y no se trabaja con ellos, y eso pues genera cierto desconcierto, ¿no? a cualquier lector, porque a fin de cuentas puede desconcertar a cualquiera el libro de Números. Ese capítulo 25 yo diría que es aplicable a todas las generaciones que existieron, que existen y que existirán. Bueno. Siempre es importante encontrar alguna aplicación Sí. para el hoy, ¿verdad? Como hicimos con Levítico la semana pasada. Y hoy también vamos a considerar alguna aplicación relevante al libro de Números. Pero cuando uno trabaja con el libro de Números, ve una serie de textos legislativos, es decir, reglamentaciones, reglas desde el punto de vista normativas para la comunidad, y una serie de narrativas que tratan precisamente cómo se fueron estableciendo esas reglas, cómo se fueron estableciendo las leyes, qué cosas se les fue pidiendo al pueblo que hicieran, cómo se fue ordenando al pueblo para la gran conquista. Y desde luego, cuando uno va separando en bloques el libro de Números, yo tengo dos contenidos distintos, a ver si eso nos puede ayudar para recordar lo que es la intención eventualmente. Pero del capítulo 1 al capítulo 10 son textos legislativos que están ligados precisamente con el proceso ya de la salida
del pueblo de Israel de Egipto y con las reglas que se fueron estableciendo. Del capítulo 10 en adelante, entonces, hay una serie de planteamientos, sobre todo en el versículo 10, en un solo versículo, donde se habla un poco del evento del Sinaí. Luego de ahí, el verso 11 del capítulo 10 hasta el capítulo 22, lo que describe es la marcha del pueblo por el desierto y las distintas inconveniencias y dificultades que el pueblo tuvo en el proceso, en el camino. Luego en el capítulo 22 hasta el final, entonces aparece una serie de historias que relatan los eventos que sucedieron para la preparación de la conquista del país de Canaán. Básicamente ese es la división, ¿no?, de los capítulos a grosso modo. Ahora, en el contenido y la intención del libro de Números, cuando lo vamos separando poco a poco, el capítulo 1 y el capítulo 2 presentan la razón por la que los griegos le ponen números, ¿no? Es el nuevo censo y la organización que se crea en vista a la conquista que se va a hacer a Canaán. Esa es la primera vez que se hace el censo, la primera vez que se crea un plan estratégico para decir, bueno, señores, como vamos a entrar a la tierra que se nos ha prometido, pues necesitamos entonces establecer toda una serie de reglas y toda una serie de procesos y de leyes para esa incursión. Así es que en el capítulo 1 y en el capítulo 2 el pueblo se está preparando juntamente con Moisés y con Aarón para esa incursión. En el capítulo 3 y en el capítulo 4 aparece entonces la forma y manera como los levitas son colocados aparte, cómo se separa a los levitas del resto del pueblo y cómo entonces se le establecen las funciones que los levitas van a tener única y exclusivamente. Es decir, los levitas no van a ser guerreros, los levitas no van a pelear, los levitas no van a ser conquistadores, ellos simplemente se van a encargar de hacer que la ley de Jehová, la ley que han recibido en el Levítico, sea establecida en el proceso cúltico de ellos. Luego, en el capítulo 7 hasta el capítulo 9, empiezan una serie de historias de la forma y manera como el culto se empieza a establecer. La gente se está preparando, y yo creo que esto, cualquiera que lo quiera ver en términos estratégicos, dice, oye, esto es una estrategia perfecta, ¿no? Porque primero se hace el censo, a base de lo que se va a conquistar, bueno, vamos a prepararnos, vamos a saber cuánta gente tenemos, cuántos guerreros tenemos, cuánta gente preparada en arcos, cuánta gente preparada en el proceso de la invasión vamos a tener. Luego dice, bueno, los levitas van a estar aparte, ellos simplemente se van a dedicar a servirnos de capellanes en el proceso. Y luego entonces aparece cómo vamos a instituir el culto y cómo lo vamos a poner en función, enfocado a una meta, enfocado a la meta de que a nosotros Dios nos ha hecho una promesa, estamos cerca de esa promesa, y como estamos cerca de esa promesa, obviamente nosotros vamos a proclamar que esa promesa es ya en nosotros una realidad. Así que el culto lo empiezan a desarrollar a base de esa promesa y a base de esa expectación, esa expectativa que el pueblo tiene. Así que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9, lo que uno empieza a ver es la forma y manera como Moisés y Aarón empiezan a organizar a un pueblo y empiezan a estructurarlo. Y desde luego empiezan a poner aquellas cosas que ellos entienden son necesarias, tanto del culto como de la milicia, en el orden preciso, porque hay una gran consigna.